Le echó agua helada encima y gritó: «¡Fuera de aquí, mendigo!». Todos rieron de la humillación, pero al día siguiente descubrieron quién era en realidad. La verdad cambió corazones y los hizo replantearse sus actitudes. Un martes por la mañana, Benedito se encontraba frente al edificio de 40 pisos, con espejos, que se alzaba imponente como una estructura de vidrio y metal en el corazón del distrito financiero. El letrero dorado de la entrada reflejaba los rayos del sol. Excellence Corporation, excelencia en resultados. Se ajustó la desgastada camisa a cuadros, comprobó que los papeles aún estuvieran en el bolsillo de sus vaqueros descoloridos y respiró hondo antes de cruzar la puerta giratoria. La conmoción fue instantánea y severa. El vestíbulo de Excellence Corporation parecía sacado de una publicación de diseño, con suelos de mármol italiano que brillaban como un espejo, lámparas de araña de cristal que valían más que una casa modesta, y ese aroma a cuero fino mezclado con fragancias importadas impregnaba el espacio climatizado. Empleados impecablemente vestidos circulaban con rapidez, con tabletas en la mano y hablando por teléfono en voz baja y corporativa. Benedito tenía poco más de 60 años, con el pelo canoso, ligeramente despeinado y la sencillez de quien nunca necesitaba aparentar ser otra cosa. Sus botas de cuero estaban limpias, aunque visiblemente viejas. Sus vaqueros tenían un ligero ajuste en la rodilla. Su camisa a cuadros, aunque planchada, mostraba señales de desteñido por el uso prolongado. En el bolsillo delantero guardaba una pequeña fotografía doblada que tocaba de vez en cuando, como si fuera un talismán protector. Al acercarse a la recepción, el ambiente cambió de inmediato. Larisa Monteiro, la recepcionista jefa, dejó de escribir y lo miró con una expresión que mezclaba asombro y vergüenza. Parecía tener unos 30 años, vestía impecablemente un blazer azul marino, que probablemente costaba más que un salario mínimo, y lucía una sonrisa corporativa que servía como barrera para mantener alejadas a las personas que consideraba inapropiadas. «Buenos días», dijo Benedito con voz tranquila y mirada firme. «Necesito hablar con alguien del Departamento de Recursos Humanos». Larisa parpadeó repetidamente, como si procesara información incomprensible. «Señor, ¿ha concertado una cita?» «Aún no he marcado, pero puedo esperar». La respuesta directa y tranquila dejó a Larisa sin palabras por un momento. Miró a su alrededor como si buscara ayuda para afrontar esta inusual circunstancia. Otros empleados que pasaban por el área de recepción comenzaron a disminuir la velocidad, lanzando miradas intrigadas al hombre que claramente no encajaba en ese entorno. «Señor», Larisa intentó mantener un tono corporativo. «El Departamento de Recursos Humanos no presta servicios sin cita previa. Y normalmente, ¿busca trabajo?». La pregunta estaba llena de suposiciones. En su mente estaba claro que un hombre vestido así solo podía estar allí buscando trabajo manual, tal vez un puesto de conserje o guardia de seguridad. Desde luego, nada que requiriera pasar por la recepción principal. «No busco trabajo», respondió Benedito con la misma serenidad. «Tengo una oferta importante que presentarle a la empresa». Esta vez, Larisa no pudo contener la risa que se le escapó. Una risita discreta, pero lo suficientemente audible como para que la notaran los transeúntes. ¿Una oferta? ¿Qué clase de oferta? Antes de que Benedito pudiera responder, Marcio Silva, el supervisor de la planta baja, se acercó a la recepción. Era un hombre de 40 años, con un traje gris bien ajustado y zapatos italianos que, al caminar, hacían ruido al pisar el mármol. Tenía ese aire de alguien que asciende en el mundo corporativo, pisoteando a los que están por debajo de él y adulando a los que están por encima de él. «Larisa, ¿a qué se debe todo este alboroto?», preguntó sin siquiera mirar fijamente a Benedito. «Este señor está aquí diciendo que tiene una oferta por la empresa», aclaró, y el tono de su voz dejaba claro que lo consideraba una broma. Marcio finalmente miró a Benedito de arriba abajo.
con esa expresión que juzgaba a la gente por el precio de su ropa. «Señor, ¿está seguro de que está en la dirección correcta? Somos Excellence Corporation». «No, bueno, no atendemos a vendedores ambulantes». La comparación se hizo a propósito para menospreciarlo. Otros colegas cercanos comenzaron a prestar atención a la conversación, algunos susurrando entre ellos. Benedito se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en el foco de atención desfavorable, pero mantuvo la compostura. «Entiendo que mi apariencia pueda causar inquietud», dijo, y había una dignidad en su voz que contrastaba con el juicio que recibía. «Sin embargo, tengo asuntos serios que abordar aquí». «¿Problemas graves?», repitió Marcio como si fuera algo cómico. «Señor, esta corporación mueve millones al mes. Nuestros clientes son las corporaciones más grandes del país. ¿Qué clase de problema grave? Bueno, ¿qué problema podría tener con nosotros?». La pregunta flotaba en el aire, cargada de un prejuicio mal disimulado. Benedito sacó unos papeles doblados y arrugados de su bolsillo. «Documentos que prueban mi conexión con esta empresa». Marcio ni siquiera miró los papeles, haciendo un gesto de desdén con la mano como si espantara un insecto. «Señor, hoy en día cualquiera puede imprimir en papel, no significa nada». En ese momento, el ascensor se abrió y salió Priscila, una de las ejecutivas más temidas de la corporación. Tenía unos 40 años. Vestía un traje a medida que costaba más que un coche de lujo, zapatos de diseño que emitían un sonido imponente a cada paso, y un maletín de cuero que era a la vez un accesorio y un arma de intimidación. Priscila tenía fama de ser despiadada en los negocios, y más aún con aquellos a quienes consideraba inferiores. Se detuvo bruscamente al ver la multitud en la recepción. Su mirada se fijó en Benedito con una mezcla de asco e indignación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz cortó la habitación como una cuchilla afilada. «Doctora Priscila», se apresuró a aclarar Marcio. «Este señor se presentó aquí diciendo que tiene una oferta para la empresa». Priscila miró a Benedito de arriba abajo con un desprecio palpable. «¿Una oferta para usar esa ropa en esta corporación?» «Sí», respondió Benedito simplemente. «Tengo asuntos importantes que tratar con la Junta». La risa de Priscila fue tan fuerte que resonó por todo el vestíbulo. «Junta directiva. Señor, ¿tiene idea de dónde se encuentra? Esto no es servicios sociales, es Excellence Corporation». Otros colegas comenzaron a congregarse, atraídos por el alboroto. Había secretarias, asistentes, algunos mandos intermedios, todos bien vestidos, todos observando a Benedito como si fuera un animal exótico que hubiera invadido el territorio equivocado. «Quizás se equivocó de dirección», sugirió una de las secretarias, intentando parecer amable, pero solo con condescendencia. «O quizás se esté intentando hacer alguna estafa», murmuró otro empleado, lo suficientemente alto como para que se le oyera. Benedito mantuvo la calma en medio de esa tormenta de juicios. Tocó suavemente la foto en el bolsillo de su camisa y dijo: «No me equivoqué. Sé exactamente dónde estoy y por qué vine aquí». «Entonces explícate». Priscila se cruzó de brazos. «¿Qué asunto tan importante te trajo a nuestra corporación?». Antes de que Benedito pudiera responder, Delcio, el jefe de seguridad, se acercó. Era un hombre corpulento, con esa presencia intimidante que emanaba tanto de su físico como de la autoridad que le otorgaba su uniforme. Tenía órdenes de resolver cualquier situación que pudiera comprometer la imagen de la empresa. «Doctora Priscila, ¿quiere que resuelva esta situación?», preguntó, dejando claro que resolverla significaba sacar a Benedito del edificio. «Todavía no, Delcio. Tengo curiosidad por saber qué increíble oferta nos presenta nuestra visitante». El sarcasmo en su voz era agudo. Benedito se dio cuenta de que lo estaban convirtiendo en un espectáculo para el entretenimiento de esa gente. Pero había algo en sus ojos que no era ira ni vergüenza. Era una profunda tristeza, como si estuviera viendo algo inesperado. «La oferta que tengo», dijo con calma, «tiene que ver con los principios que debe representar esta empresa.
con cómo tratamos a las personas que consideramos diferentes a nosotros. ¿Principios? Priscila volvió a reír. Señor, nuestros principios están bien definidos. Excelencia, eficiencia, resultados. No creo que alguien como usted pueda enseñarnos nada al respecto. ¿Alguien cómo? Repitió Benedito. ¿Y cómo me clasificarías exactamente? La pregunta pilló a Priscila desprevenida. Era obvio cómo lo clasificaría, pero verbalizarlo significaría admitir el prejuicio que todos sentían, pero nadie quería confesar. Bueno, claramente no encajas en este ambiente. Intentó ser diplomática. ¿Y qué tipo de entorno sería adecuado para mí? Marcio lo interrumpió con impaciencia. Señor, nos está haciendo perder el tiempo a todos. Si quiere buscar trabajo, hay agencias especializadas. Si quiere vender algo, hay otros lugares. ¿Para qué no es este lugar? Lo interrumpió Benedito con suavidad. ¿Para gente como yo? La incomodidad en el ambiente era palpable. Todos sabían exactamente lo que pensaban, pero nadie quería ser el primero en expresar sus prejuicios. Benedito miró a su alrededor. Todos esos rostros bien cuidados, ropa cara y expresiones de superioridad. Volvió a tocar la foto en su bolsillo y susurró algo que solo él pudo oír. Luego miró directamente a Priscila. «Necesito comprobar algo muy importante», dijo. Y había algo en su tono que hizo que algunos de sus compañeros dejaran de reír. Algo que le prometía a una persona muy especial. «¿Verificar qué?», preguntó Larisa, curiosa, a pesar de sí misma. Benedito sonrió por primera vez desde su llegada, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa triste de quien descubre verdades dolorosas. «Si aún hay humanidad en el corazón de las personas exitosas», respondió. «Si el éxito no ha matado por completo la capacidad de ver el valor de cada ser humano». Y en ese momento, al observar los rostros a su alrededor, se dio cuenta de que la prueba apenas comenzaba. Lo que descubriría en los próximos días cambiaría no solo su perspectiva, sino la vida de todos en ese salón dorado. La foto en su bolsillo parecía pesar más, como si llevara consigo todas las esperanzas de alguien que ya no estaba allí para ver si aún existía la bondad en el mundo. Cuando Benedito reapareció en la recepción de Excellence Corporation a la mañana siguiente, Larisa casi derramó su café. Parpadeó varias veces, como si viera una ilusión. Luego miró el reloj, las 8:15 a.m., la misma hora del día anterior. «No lo puedo creer», murmuró, cogiendo inmediatamente el teléfono interno. Benedito se acercó al mostrador con la misma calma del día anterior. Vestía los mismos vaqueros, la misma camisa a cuadros, las mismas botas desgastadas, pero había algo diferente en su mirada, una determinación más profunda, como si hubiera pasado toda la noche pensando y hubiera llegado a una conclusión importante. «Buenos días, Larisa», dijo, y el hecho de saber su nombre la desconcertó aún más. «Señor, ¿qué está haciendo aquí de nuevo?» «Vine a terminar la conversación de ayer. Todavía necesito hablar con alguien de la junta». Larisa ya estaba marcando una extensión. «Marcio ya volvió. Sí, el señor de ayer está otra vez en recepción». Al otro lado de la línea, Marcio pronunció una serie de palabras que Benedito prefirió no oír. En menos de 3 minutos, el supervisor apareció en el vestíbulo, esta vez acompañado de otros 2 ejecutivos a quienes había convocado para ayudar a resolver esa situación embarazosa de una vez por todas. «Señor», se acercó Marcio con aire hostil, «explíqueme qué ocurre, ¿por qué sigue viniendo?» «Porque aún no he logrado realizar lo que vine a hacer», respondió Benedito con una sencillez que irritó aún más al supervisor. Uno de los ejecutivos que Marcio trajo fue Roberto Figueiredo, gerente de ventas, un hombre de 50 años que se había forjado una carrera siendo implacable con la competencia y sus subordinados. El otro era Leonardo Costa, director de operaciones, conocido en la empresa por resolver problemas con rapidez y contundencia. «Marcio me informó de tu situación», dijo Roberto,
mirando a Benedito como si fuera un problema que había que eliminar. Seamos directos. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Quiero presentar una propuesta que pueda transformar esta corporación, respondió Benedito, y la convicción en su voz hizo que los tres ejecutivos intercambiaran miradas de incredulidad. Leonardo soltó una risa seca. Transformar la corporación de la excelencia. Señor, esta empresa gana más de 500 millones al año. Tenemos contratos con las multinacionales más grandes del país. ¿Qué tipo de transformación podría proponer alguien como usted? La expresión «una persona como tú» fue dicha con tanto desprecio que incluso Larisa se movió incómoda en su silla. Benedito percibió el veneno en la frase, pero mantuvo la compostura. Una transformación en los principios humanos, dijo con calma, en la forma en que tratamos a las personas que consideramos diferentes. ¿Principios humanos?, repitió Roberto como si fueran palabras extranjeras. Señor, aquí nos ocupamos de resultados, productividad, ganancias. No tenemos tiempo para filosofías baratas. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y Priscila emergió como un torbellino bien vestido. Al ver de nuevo a Benedito de pie en medio del vestíbulo, su expresión cambió de sorpresa a furia absoluta. «Ese hombre no se rendirá», exclamó, caminando a paso rápido hacia el grupo. «¿Qué hace aquí otra vez? Está intentando convencernos de que tiene alguna propuesta descabellada para la empresa», explicó irónicamente Leonardo. Priscila volvió a mirar a Benedito de arriba a abajo, esta vez con aún menos paciencia que el día anterior. «Señor, seré muy clara. Ayer fue un malentendido que toleramos por cortesía. Hoy es un alboroto. Si aparece mañana, será una invasión». «No me estoy entrometiendo», respondió Benedito con calma. «Estoy ejerciendo mi derecho a hablar con representantes de esta corporación». «¿Verdad?», Priscila rió burlonamente. «¿Qué derecho? No eres cliente, no eres proveedor, no eres nada para esta empresa». La brutal declaración resonó por todo el vestíbulo. Otros empleados que pasaban por allí aminoraron el paso para escuchar la conversación. Algunos sacaron sus celulares con la clara intención de grabar esa inusual situación para publicarla en redes sociales. «¿Cómo puedes estar tan seguro de que no soy nada para esta empresa?», preguntó Benedito, y hubo algo en el tono de la pregunta que hizo que Marcio frunciera el ceño. «Porque es obvio», intervino Roberto. «Mírate, a veces las apariencias engañan», dijo Benedito, sacando de nuevo los papeles arrugados del bolsillo. «Sobre todo cuando se trata de gente que prefiere juzgar por la ropa que escuchar lo que dicen los demás». Leonardo señaló los documentos con desdén. «Ayer ya hablamos de cómo cualquiera puede falsificar un documento. Esto no prueba nada. Entonces te lo demostraré de otra manera», dijo Benedito, y algo en su voz cambió. Se volvió más firme, más asertiva. «Sabes que esta empresa se fundó un miércoles de marzo. Sabes que el primer contrato fue con Industrias Medeiros por un valor de 200.000. Sabes que la primera sede estaba en la Rúa das Palmeiras, número 347. El silencio que se apoderó del grupo fue ensordecedor. Marcio sintió que se le helaba la sangre. Roberto abrió la boca, pero no pudo decir nada. Leonardo palideció. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?», balbuceó Marcio. «Sé muchas cosas sobre esta corporación», continuó Benedito, ahora con la mirada fija en cada uno de ellos. «Sé que perdieron el contrato con Petrominas porque Roberto llegó tarde a la reunión crucial. Sé que Leonardo aprobó una compra sobrevalorada a su primo. Sé que Priscila despidió a la secretaria Fernanda porque descubrió que no se pagaban las horas extra correctamente. Cada revelación era como la explosión de una bomba. La información era demasiado específica, demasiado íntima para ser una suposición o una coincidencia». Roberto empezó a sudar profusamente. Leonardo miró a su alrededor como buscando una salida. Priscila, boquiabierta, estaba en shock. «¿De dónde sacaste esa información?», preguntó Priscila.
y por primera vez su voz salió sin su habitual arrogancia. «En esta corporación ocurren cosas que creen que nadie sabe», respondió Benedito con misterio. «Hay conversaciones que creen que nadie escucha. Hay decisiones que toman pensando que nunca serán cuestionadas». Marcio dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación. «¿Nos estás amenazando?» «No estoy amenazando a nadie. Solo estoy demostrando que sé más sobre esta empresa de lo que creen». «Esto es un chantaje», acusó Roberto, pero le temblaba la voz. «Chantaje sería si quisiera dinero o favores», dijo Benedito con calma. «Solo quiero una cosa, que me escuchen con respeto». Priscila intentó recuperar el control, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. «Aunque tengas esta información, no cambia el hecho de que no perteneces aquí». «¿Quién decide dónde estoy?», preguntó Benedito, con la mirada fija en cada rostro a su alrededor. «¿Tú, basándote en qué? ¿El precio de mi ropa, el corte de pelo, la marca de mis zapatos?» La pregunta quedó en el aire, porque nadie podía responderla sin admitir el evidente prejuicio que era evidente. «Señor», dijo Leonardo con una última táctica, «independientemente de cómo haya obtenido esta información, lo cierto es que esta es una empresa seria. Tenemos protocolos y jerarquías». «¿Y dónde están esos protocolos para tratar a las personas con dignidad?», lo interrumpió Benedito. «¿Dónde está la jerarquía de la humanidad básica?». En ese momento, una joven empleada que pasaba por el vestíbulo se detuvo a escuchar. Era Camila, asistente administrativa, una de las pocas personas de la empresa que no había perdido del todo su sensibilidad ante las injusticias sociales. Miró a Benedito y luego a los ejecutivos, visiblemente perturbada por lo que presenciaba. «Disculpe», dijo acercándose tímidamente, «pero no puedo evitar notar que está tratando a este caballero con mucha rudeza». Priscila se volvió hacia ella como una serpiente lista para atacar. «Camila, esto no es asunto tuyo. Vuelve a tu trabajo». «Es asunto mío cuando veo que humillan a alguien en mi lugar de trabajo», respondió la joven con una valentía que sorprendió a todos, incluida a ella misma. «¿Humillados?», rió Roberto con nerviosismo. «Nadie humilla a nadie, solo intentamos mantener el orden». «¿Cuál regla?», preguntó Camila. «La que dice que solo la gente bien vestida merece respeto». Benedito miró a la joven con gratitud. Era la primera persona en 2 días que le demostraba un poco de humanidad. «Muchas gracias, Camila», dijo, y el hecho de saber su nombre también sorprendió a la joven. «Camila», dijo Priscila con una voz glacial, «te sugiero que reconsideres tu actitud si quieres seguir trabajando aquí». La amenaza fue clara y brutal. Camila palideció, pero no se acobardó. Benedito se acercó y le susurró algo que solo ella pudo oír. «El coraje es raro por aquí. Tu madre debe estar orgullosa de la hija que crió». Los ojos de Camila se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Cómo sabía de su madre? Benedito se volvió hacia los ejecutivos por última vez. «Volveré mañana, y pasado mañana, y al otro, hasta que me escuchen con el respeto que toda persona merece». «¿Por qué?», preguntó Marcio, genuinamente intrigado. «¿Por qué es tan importante para ustedes?». Benedito tocó la foto en el bolsillo de su camisa y sus ojos se llenaron de profunda tristeza. «Porque le prometí a alguien muy especial que probaría si aún hay bondad en el corazón de la gente». Y hasta entonces miró a su alrededor. «Estoy descubriendo cosas que le entristecería mucho saber». «¿Quién?», preguntó Priscila, y por primera vez había genuina curiosidad en su voz. Benedito no respondió. Solo sonrió con la misma tristeza del día anterior y caminó hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta por última vez. «Hay cosas sobre esta corporación que ni te imaginas que sé», dijo. Y las palabras salieron cargadas de un misterio que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío. «Y hay cosas sobre mí que cambiarán todo lo que creen saber». Y se fue, dejando atrás a un grupo de ejecutivos perplejos, una recepcionista confundida y un joven empleado que empezaba a sospechar que había mucho más detrás de la historia de lo que parecía. La foto en su bolsillo parecía arder,
guardando secretos que pronto transformarían ese edificio de cristal y acero en algo completamente diferente. Al tercer día, cuando Benedito abrió la puerta giratoria de Excellence Corporation, la atmósfera en el vestíbulo cambió al instante. Fue como si hubiera sonado una alarma silenciosa. Larisa colgó el teléfono a mitad de la llamada. Los empleados que pasaban por el pasillo aminoraron el paso y los susurros se extendieron como olas invisibles. «Ha vuelto», murmuró alguien. «Tercer día consecutivo», añadió otro. «¿Qué podría querer?» Benedito caminó hacia la recepción con la misma serena dignidad de los días anteriores, pero había algo diferente en sus ojos, una tristeza más profunda, como si cada día en ese lugar le revelara verdades que le dolían más de lo esperado. Larisa lo vio acercarse y sintió algo extraño en el pecho. Ya no era la irritación de los primeros días, sino una curiosidad mezclada con algo parecido a la culpa. Como si comenzara a cuestionar sus propias reacciones. «Buenos días, Larisa», dijo con la voz más ronca de lo habitual. «Buenos días, señor Benedito», respondió ella automáticamente. Entonces abrió mucho los ojos al darse cuenta de que se había dirigido a él con respeto por primera vez. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y apareció Marcio, acompañado de Roberto y Leonardo. Los tres habían estado charlando animadamente sobre una reunión cuando vieron a Benedito en la recepción. El buen humor se esfumó al instante. «Increíble», refunfuñó Roberto. «De verdad que no se rinde. Esto se está volviendo ridículo», añadió Leonardo. «3 días seguidos. Es una obsesión». Marcio se acercó con paso decidido. «Señor, necesito ser sincero con usted. Esta situación no puede continuar. Está perturbando nuestro ambiente laboral». Benedito miró a los 3 hombres bien vestidos, luego a la lujosa recepción, y luego al personal que fingía no prestar atención. «¿En qué los molesto?», preguntó con calma. «Su presencia aquí es inapropiada». Roberto intentó elegir sus palabras con cuidado. «Está causando molestias». «¿Molestias para quién?», preguntó Benedito. «Para nuestros empleados, nuestros clientes», señaló Leonardo con vaguedad. «¿O incomodidad para sus conciencias?», preguntó Benedito en voz baja, y la pregunta cayó como una piedra en un lago silencioso. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta principal se abrió y entró un hombre con un uniforme sencillo, cargando una caja pesada. Era Joaquim Oliveira, empleado de una empresa de reparto que daba servicio a varios edificios de la zona. Tenía unos 50 años, sudaba por la pesada carga y buscaba a alguien que firmara el recibo de entrega. «Disculpe», dijo, acercándose a la recepción, «entrega para Excellence Corporation». Larisa lo miró con la misma expresión que había usado con Benedito al principio, una mezcla de desdén. «El ascensor de servicio está atrás», dijo secamente, sin apenas mirar al hombre. «Pero es solo una firma», explicó Joaquín con respeto. «¿Puedo dejarla aquí?» «No, no puedes», respondió ella con brusquedad. «Hay protocolo. Las entregas de servicio se hacen por la parte de atrás». Joaquín miró la pesada caja, luego la distancia que tendría que recorrer para rodear el edificio, luego el reloj. Llegaba tarde a otras entregas. «Por favor», intentó de nuevo. «Solo son unos segundos». «Dije que no», alzó Larisa la voz. «Las reglas son las reglas», Roberto interrumpió. «¿Oíste a la señorita? Los repartidores no se quedan en el vestíbulo principal. Esto no es un almacén». La humillación en el rostro de Joaquim era dolorosa. Bajó la mirada, murmuró un «disculpe» y se dirigió a la salida cargando la pesada caja. Benedito no pudo callarse. «Joaquim», gritó, y el repartidor se giró, sorprendido de que alguien supiera su nombre. «Déjame ayudarte». Se acercó Benedito y antes de que nadie pudiera protestar, sujetó un extremo de la caja. «¿A dónde va esto?» «Al piso 15, señor». «Pero no es necesario». «Claro que sí», sonrió Benedito, y fue la primera sonrisa sincera que alguien le vio desde que llegó. Los dos caminaron juntos hacia el ascensor.
Larisa se quedó sin palabras. Los ejecutivos estaban paralizados ante aquella escena inusual. Benedito, de quien llevaban 3 días intentando deshacerse, estaba ayudando a un empleado al que ni siquiera consideraban digno de poner un pie en el vestíbulo. Cuando se cerraron las puertas del ascensor, Roberto estalló. «Es la gota que colma el vaso. Se cree el dueño del lugar. Ha convertido nuestro vestíbulo en un punto de encuentro social», se quejó Leonardo. Marcio estaba nervioso. «Tengo que llamar a la doctora Priscila. Se va a poner histérica cuando se entere de esto». 15 minutos después, Benedito bajó solo. Joaquín se había marchado en el ascensor de servicio, no sin antes estrecharle la mano con lágrimas en los ojos, agradeciéndole la amabilidad que nadie más le había mostrado. «¿Satisfecho?», preguntó Roberto con sarcasmo, cuando Benedito se acercó de nuevo. «Muy satisfecho», respondió Benedito con sencillez. «Ayudar a alguien siempre es satisfactorio». «¿Ayuda?», rió Leonardo. «Hiciste que el hombre llegara tarde. Ahora tendrá que explicarle a su jefe por qué llegó tan tarde». «De hecho», dijo Benedito con calma, «le pagué el almuerzo e incluso le di una propina para compensar el retraso». Se fue contento. La revelación dejó a los 3 ejecutivos momentáneamente sin palabras. Marcio fue el primero en reaccionar. «¿Por qué hiciste eso?». Benedito tocó suavemente la foto en el bolsillo de su camisa y por primera vez se le llenaron los ojos de lágrimas. «Porque mi esposa me enseñó que la verdadera riqueza reside en cómo tratamos a quienes no nos pueden dar nada a cambio». La palabra esposa cambió algo en el ambiente. De repente, ese hombre misterioso se había vuelto humano. Tenía una historia, tenía pérdidas, tenía dolor. «¿Tu esposa?», preguntó Larisa en voz baja, y por primera vez había genuina curiosidad en su voz. Benedito sacó la foto doblada de su bolsillo. Era una mujer de unos 50 años, de sonrisa amable y uniforme blanco. Elena era enfermera voluntaria en hospitales públicos. La imagen de esa mujer sencilla y amable contrastaba brutalmente con el ambiente elegante de la corporación. Marcio miró la foto y sintió una opresión en el pecho. «¿Falleció?», preguntó Roberto, y por primera vez sintió algo más que desdén. «Hace unos meses», respondió Benedito guardando la foto con cuidado. «Pasó toda su vida atendiendo a personas que no podían costear tratamientos médicos. Nunca acumuló riquezas materiales, pero fue la persona más rica que he conocido». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era el silencio de la vergüenza ni la ira, sino el silencio del respeto involuntario. «¿Por eso estás aquí?», preguntó Leonardo con voz más suave. «Elena siempre decía que el éxito sin humanidad es el mayor fracaso», explicó Benedito, recorriendo con la mirada el lujoso vestíbulo. «Antes de irme, me hizo prometer que comprobaría si aún hay bondad en los corazones de las personas exitosas». «¿Y qué has descubierto hasta ahora?», preguntó Marcio, aunque temía la respuesta. Benedito lo miró fijamente a los ojos. «Mi esposa estaría muy triste por lo que encontré aquí». La frase fue como un puñetazo en el estómago para todos los presentes, porque sabían que era verdad. Sabían exactamente cómo habían tratado a ese hombre durante los últimos 3 días. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y Priscila salió furiosa. Acababan de informarle del incidente de la entrega y estaba furiosa. «¿Qué pasa?», preguntó, con una voz que interrumpió su reflexión como una cuchilla. «Doctora Priscila», intentó explicar Marcio, «estábamos hablando con...». «¿Hablando con?», lo interrumpió. «Marcio, deberías haber resuelto esto hace 3 días. ¿Por qué sigue aquí este hombre?». Benedito miró a Priscila y vio algo que reconoció: la ira nacida del miedo. Miedo a perder el control, miedo a ser cuestionado, miedo a enfrentar verdades incómodas. «Priscila», dijo en voz baja, «¿puedo hacerte una pregunta?». Usar su nombre de pila, sin el doctor, fue como echar gasolina al fuego. «¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre? ¿Quién te crees que eres?».
Alguien que quiera entender por qué una persona inteligente como tú decide tratar a otros seres humanos con tanto desprecio. La pregunta fue formulada con tanta sinceridad que Priscila se sintió momentáneamente desarmada. Luego, la ira volvió con más intensidad. ¿Desprecio? Trabajo 70 horas a la semana para mantener esta empresa en funcionamiento. No tengo tiempo para hablar con cualquiera que se presente aquí. Elena trabajaba 80 horas a la semana salvando vidas, respondió Benedito con calma, y aún así encontraba tiempo para sonreír a cada persona que conocía. Tu esposa no tenía responsabilidades corporativas, replicó Priscila. Tenía responsabilidades humanas, que son mayores que cualquier responsabilidad corporativa, respondió él. Priscila se puso roja de ira. Las responsabilidades humanas no pagan salarios, no mantienen a las empresas, no crean empleos. ¿Y de qué sirve crear empleos si perdemos nuestra humanidad en el proceso? La pregunta resonó por el vestíbulo como un desafío. Priscila miró a su alrededor y vio a los empleados detenerse a escuchar, a Camila acercarse con curiosidad, a los clientes prestando atención. Sintió que estaba perdiendo el control de la situación. «Basta», dijo apretando los dientes. «Basta de esta charla filosófica barata. Mañana, si vuelves a aparecer por aquí, tomaré medidas drásticas». «¿Qué medidas?», preguntó Benedito con calma. Priscila se acercó a él con los ojos brillantes de furia. «Medidas que te harán arrepentirte de haber puesto un pie en este edificio». Benedito la miró a los ojos y vio algo que Priscila desconocía: desesperación, como si toda esa ira fuera una máscara para ocultar algo mucho más profundo. Elena solía decir que las personas más valientes son las que más cariño necesitan, dijo en voz baja. El comentario fue tan inesperado, tan tierno en medio de tanta hostilidad, que Priscila se quedó sin habla por unos segundos. Entonces, como si le hubiera caído un rayo, explotó. «¿Cómo te atreves a psicoanalizarme? ¿Cómo te atreves a hablar de tu santa esposa para juzgarme?» «No juzgo a nadie», dijo Benedito con tristeza. «Estoy descubriendo que Elena se equivocaba en una cosa». «¿Qué?», preguntaron varias voces. «Creía que cada persona tiene bondad en el corazón, que a veces esta bondad está oculta, pero siempre está ahí». Miró a su alrededor a todos los rostros que lo observaban. «Empiezo a pensar que era demasiado optimista». Y en ese momento algo se quebró dentro de Benedito. La esperanza que había albergado durante 3 días empezó a dar paso al desánimo. Quizás Elena se equivocaba. Quizás algunas personas realmente pierden la capacidad de apreciar el valor de los demás. Priscila vio la tristeza en sus ojos y sintió algo extraño, como si acabara de romper algo preciado. Pero la ira era aún más fuerte que cualquier remordimiento. «Genial», dijo con frialdad. «Por fin entiendes la realidad. Ya puedes irte y dejar de hacernos perder el tiempo». Benedito miró la foto de Elena por última vez, susurró algo que nadie pudo oír y se dirigió a la salida. Pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta por última vez. «Volveré mañana por última vez». No para insistir en una conversación que no quieres tener, sino para cumplir la última parte de la promesa que le hice a Elena. Y entonces miró directamente a Priscila. «Me voy para siempre y te dejo en paz». «¿Qué última parte?», preguntó Camila, y todos se giraron sorprendidos de que hubiera hablado. Benedito sonrió con tristeza. «Voy a darte una última oportunidad para que descubras quién soy realmente y por qué Elena estaría tan decepcionada si supiera cómo me trataron». Y se fue, dejando atrás a un grupo de personas que por primera vez en 3 días comenzaron a preguntarse si algo andaba muy mal en toda la situación. La foto de Elena parecía resonar en el vestíbulo vacío, con la promesa de revelaciones que lo cambiarían todo. El 4.º día empezó de forma diferente. Cuando Benedito cruzó las puertas giratorias de Excellence Corporation, el vestíbulo estaba más concurrido de lo habitual. Se celebraba una reunión importante, con clientes de varias empresas asociadas circulando por el espacio. El contraste entre su sencillez y la elegancia de los presentes nunca había sido tan impactante.
Larisa lo vio llegar y de inmediato contestó el teléfono, ya no para llamar a seguridad, sino para avisar a Marcio. Algo había cambiado en su expresión. En los últimos 3 días, Benedito se había convertido menos en un problema y más en un misterio que la inquietaba de otra manera. «Ya llegó», dijo al teléfono, «y hay mucha gente importante aquí hoy». Benedito se acercó al mostrador, pero esta vez no pidió hablar con la gerencia, simplemente se quedó allí, observando la actividad. Sus ojos recorrieron cada rostro, cada interacción, como si estuviera haciendo una evaluación final de algo muy importante. «Señor Benedito», dijo Larisa vacilante, «quizás hoy no sea el mejor día. Hay una reunión importante». La miró con esos ojos cansados que parecían cargar con el peso de una profunda decepción. «Lo sé, por eso elegí hoy». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, apareció Marcio acompañado de Roberto y Leonardo. Los 3 iban deprisa, visiblemente nerviosos por la presencia de Benedito en un día tan importante. «Señor», Marcio intentó hablar en voz baja, «hoy no es posible. Tenemos clientes VIP. Por favor, comprendan nuestra situación». «Lo entiendo perfectamente», respondió Benedito con calma. «Su situación siempre ha sido más importante que mi dignidad». El comentario fue como una bofetada para los 3 ejecutivos. Roberto miró a su alrededor con nerviosismo, al ver que algunos clientes prestaban atención a la conversación. «Señor, no queremos ser groseros», susurró Leonardo, «pero su presencia hoy aquí podría poner en peligro importantes negocios. Si mi presencia le ha molestado durante los últimos 4 días», dijo Benedito, y su voz, aunque baja, transmitía una autoridad que no había mostrado antes. «Hoy descubrirá por qué». En ese momento, un grupo de empresarios elegantemente vestidos pasó cerca de la recepción. Uno de ellos, el doctor Enrique Moraes, director de una de las constructoras más grandes del país, se detuvo al ver a Benedito. «Disculpe», dijo acercándose, «me parece familiar. ¿No nos conocemos?» Benedito miró atentamente al empresario. «Es posible. Llevo muchos años trabajando en el mundo empresarial». Marcio casi se atragantó. Roberto y Leonardo intercambiaron miradas alarmadas. El hombre al que habían tratado como un mendigo decía que trabajaba en el mundo empresarial. «¿En qué área exactamente?», preguntó el doctor Enrique, genuinamente interesado. «Fundación y administración de empresas», respondió Benedito con sencillez. El silencio que se apoderó del grupo fue ensordecedor. Marcio sintió que se le helaba la sangre. Roberto empezó a sudar profusamente. Leonardo palideció como un papel. «Interesante», continuó el doctor Enrique. «¿Y con qué tipo de empresa trabaja?». Antes de que Benedito pudiera responder, Priscila salió del ascensor como un huracán. Había visto a la multitud en la recepción del piso superior y bajó para resolver por fin la situación que se había prolongado durante 4 días. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantener un tono profesional frente a la importante clienta. «Doctora Priscila». El doctor Enrique se volvió hacia ella. «Me reunía con un señor que trabaja en el sector empresarial». «¿Sector empresarial?», preguntó Priscila, mirando a Benedito con incredulidad y enfado. «Doctor Enrique, este caballero no trabaja en ningún sector empresarial. Es alguien que lleva días molestando a nuestra empresa». «¿Molestando cómo?», preguntó el empresario frunciendo el ceño. Priscila se dio cuenta de que se había metido en una situación delicada. No podía explicar cómo habían tratado a Benedito delante de un cliente importante. «Es un asunto interno», intentó restarle importancia. «Nada que deba preocupar a nuestros huéspedes». Benedito miró a Priscila y vio algo en sus ojos que lo entristeció profundamente. Era miedo. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Miedo a perder el control. Miedo a ser descubierto. «Doctor Enrique», dijo Benedito con calma, «quizás sería mejor que continuara con su reunión. No quiero causar más vergüenza». «¿Vergüenza?», preguntó el empresario confundido mirando a Priscila.
¡Qué vergüenza! La pregunta quedó en el aire. Priscila sintió que perdía el control de la situación y algo en su interior explotó. «Basta», dijo, alzando la voz más de lo debido. «Basta de esta farsa. 4 días aguantando esta farsa». El doctor Enrique retrocedió un paso, sorprendido por el repentino cambio de actitud del ejecutivo. Otros clientes empezaron a prestar atención. Los empleados se detuvieron a observar. «Priscila», dijo Benedito en voz baja, «estás perdiendo el control delante de gente importante». «¿Perdiendo el control?», rió histéricamente. «Tú eres la que estás perdiendo el control. 4 días fingiendo ser alguien que no eres». «Nunca fingí ser nadie», respondió Benedito con tristeza. «Decidiste quién era yo sin preguntarme». «Porque es obvio quién eres», estalló, perdiendo por completo los estribos. «Mira cómo vas vestida, mira dónde estás, no perteneces aquí». El vestíbulo entero estaba paralizado. Clientes importantes observaban la escena con incomodidad. Los empleados se quedaron atónitos al ver a un alto ejecutivo perder el control en público. Camila, que pasaba con unos documentos, se detuvo horrorizada al ver la escena. «Doctora, Priscila, por favor», intentó intervenir. «¡Cállate, Camila!», gritó Priscila. «¡No te metas en esto!». El doctor Enrique estaba completamente conmocionado. «Doctora Priscila, creo que será mejor que se calme». «¿Calmarse?», se giró hacia él con los ojos encendidos de furia. «No me calmaré mientras este hombre esté aquí perturbando nuestro entorno». Benedito miró a su alrededor y vio a toda esa gente observando. Vio la vergüenza en los rostros de los clientes, la sorpresa en los ojos de los empleados. Vio la desesperación apenas disimulada de los ejecutivos, que sabían que la situación se había descontrolado por completo. «Elena», susurró, tocando la foto en su bolsillo. «Lo siento, no pude encontrar la amabilidad que creías que existía». Priscila oyó el susurro, y esa fue la gota que colmó el vaso. Vio un cubo de agua que el personal de limpieza había dejado cerca de la recepción para limpiar las macetas. Sin pensarlo, sin respirar, sin considerar las consecuencias, se acercó al cubo. «¿Sabes qué?», gritó, agarrando el cubo. «Ya que te gusta tanto estar aquí, quédate». Y en un ataque de furia que la conmocionó incluso a ella misma, levantó el cubo y vertió toda el agua helada sobre la cabeza de Benedito. El sonido del agua cayendo era ensordecedor en el silencio absoluto que llenaba el vestíbulo. Benedito estaba allí, completamente empapado, con el agua corriendo por su cabello canoso, su camisa a cuadros y goteando sobre el suelo de mármol. La conmoción fue total. El doctor Enrique se quedó sin palabras. Camila se llevó las manos a la boca, horrorizada. Marcio, Roberto y Leonardo se quedaron paralizados, conscientes de que acababan de presenciar el fin de sus carreras. Durante largos segundos, nadie se movió, nadie respiró. El único sonido era el agua goteando de la ropa de Benedito sobre el suelo pulido. Entonces, lentamente, Benedito sacó un pañuelo del bolsillo y comenzó a secarse. Sus movimientos eran tranquilos, dignos, como si esa agresión no hubiera logrado tocarle el alma. «Gracias», dijo con calma, mirando a Priscila. «Necesitaba refrescarme». La respuesta fue tan inesperada, tan serena, tan llena de dignidad inquebrantable, que fue como un puñetazo en el estómago para todos los presentes. Priscila se quedó allí, sosteniendo el cubo vacío, dándose cuenta poco a poco de la magnitud de lo que había hecho, delante de clientes importantes, delante de empleados, delante de todos. «Mi esposa Elena», continuó Benedito, todavía secándose, «siempre decía que cuando alguien pierde el control así, es porque tiene mucho miedo en el corazón». «¿Miedo a qué, Priscila?». La pregunta, formulada con tanta delicadeza después de tanta humillación, fue devastadora. Priscila empezó a temblar, dándose cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. El doctor Enrique se acercó a Benedito, quitándose la chaqueta. «Señor, llévese esto para secarse». «Muchas gracias»,
aceptó Benedito el blazer con dignidad. Es usted muy amable. Es lo menos que puedo hacer, dijo el empresario, mirando a Priscila con un desdén apenas disimulado. Nunca había visto una situación tan embarazosa. Camila también se acercó, ofreciéndole pañuelos. Señor Benedito, lo siento mucho. Eso fue una revelación. Terminó, mirando a su alrededor. Elena siempre creyó que la gente se muestra tal como es en momentos de presión. Marcio intentó rescatar algo de la situación. Señor, le pido disculpas. La doctora Priscila está pasando por un momento difícil. No, lo interrumpió Benedito, y por primera vez en 4 días su voz salió con verdadera autoridad. No acepto disculpas, solo acepto la verdad. ¿Qué verdades?, preguntó Roberto con nerviosismo. Benedito miró cada rostro a su alrededor. A Priscila, todavía temblando con el cubo en las manos, a los ejecutivos pálidos de terror, a los empleados conmocionados, a los clientes avergonzados. La verdad sobre quién soy realmente, dijo, y algo en su voz atrajo la atención de todos. La verdad sobre por qué Elena me hizo prometer que vendría aquí, y la verdad sobre lo que les está sucediendo ahora a todos ustedes. El doctor Enrique frunció el ceño. Señor, ¿puedo preguntarle su nombre completo? Benedito sonrió por primera vez en 4 días. No era una sonrisa triste, sino una sonrisa que contenía secretos a punto de estallar. Benedito Silva, dijo lentamente. Benedito Silva Andrade, fundador y propietario de Excellence Corporation. El silencio que siguió fue único. Era el silencio de un mundo que se derrumba, de certezas que se hacen añicos, de personas que se dan cuenta de que acababan de cometer el error más caro de sus vidas. Priscila dejó caer el cubo, que cayó al suelo con un golpe metálico que resonó como una sentencia definitiva. El agua seguía goteando de la ropa de Benedito, pero ahora cada gota parecía cargar con el peso de una verdad que lo cambiaría todo para siempre. El nombre Benedito Silva Andrade resonó por el vestíbulo de Excellence Corporation, como una bomba que explota a cámara lenta. Durante largos segundos, nadie pudo procesar la información. Era como si el cerebro se negara a aceptar algo tan imposible, tan devastador. Priscila fue la primera en reaccionar, pero su reacción fue casi cómica si no fuera trágica. Miró el cubo vacío en sus manos, luego a Benedito que seguía goteando agua, y luego volvió a mirar el cubo, como si no pudiera conectar la realidad con lo que acababa de hacer. Esto no es posible, balbuceó, con la voz entrecortada. El doctor Enrique dio un paso adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Benedito Silva Andrade? ¿El mismo que fundó esta empresa hace 15 años? El mismo, confirmó Benedito sacando la foto mojada de Elena del bolsillo de su camisa empapada. La imagen estaba borrosa por el agua, pero aún se podía ver la amable sonrisa de la mujer del uniforme blanco. Elena siempre decía que debería conocer mejor a mis empleados. Al parecer, ellos también deberían conocerme mejor a mí. Marcio sintió que le flaqueaban las piernas. Se agarró al mostrador de recepción para no caerse. 4 días humillando, despreciando, intentando expulsar a su propio jefe, el hombre que firmaba sus nóminas. El hombre que podía despedir a toda la empresa con una sola palabra. Señor Silva, intentó decir, pero no le salía la voz. Lo intentó de nuevo. Señor Silva, no lo sabíamos. ¿No lo sabían? Benedito lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y decepción. ¿O es que no querían saberlo? Hay una diferencia importante entre ambas cosas. Roberto estaba en shock. Sus labios se movían, pero no emitía ningún sonido. Leonardo se había puesto pálido como un papel y estaba apoyado en una columna de mármol, intentando no desmayarse. Larisa, detrás del mostrador de recepción, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Durante 4 días había tratado con desprecio al hombre que había construido ese imperio, el hombre que había creado su trabajo, quien pagaba el seguro médico de su familia. ¿Cómo podemos demostrar que realmente eres? Roberto intentó una última maniobra desesperada. Benedito no respondió.
Simplemente se dirigió a un panel en la pared donde había una vieja foto de la empresa. Era la primera sede, mucho más pequeña, mucho más sencilla. En la foto, un joven sonreía junto a una mujer con uniforme blanco. Aunque era 15 años más joven, incluso con el pelo oscuro en lugar de canoso, era inconfundiblemente él. Esta foto fue tomada el primer día de apertura de la empresa, dijo Benedito con calma. Elena acababa de terminar su turno en el hospital público y vino a felicitarme. Estaba muy orgullosa. Su voz se quebró por un momento. Camila se acercó, todavía ofreciéndole pañuelos, pero ahora le temblaban las manos. «Señor Silva», susurró, «lo siento mucho». «Fue el único que demostró un poco de humanidad», dijo Benedito, poniéndole la mano suavemente en el hombro. «Elena estaría orgullosa de usted». El doctor Enrique procesaba la situación con creciente horror. «Benedito, ¿eso significa que en los últimos 4 días usted...» «En los últimos 4 días he descubierto quiénes son los verdaderos responsables de mi empresa», concluyó Benedito. «Descubrí cómo tratan a los empleados humildes, cómo juzgan a la gente por su apariencia, cómo han perdido por completo la humanidad que Elena tanto valoraba». Priscila finalmente logró encontrar la voz, pero lo que salió fue un gemido desesperado. «¿Por qué? ¿Por qué nos hicieron esto?». Benedito la miró con una tristeza desgarradora. «Porque Elena me hizo prometer, antes de irme, que comprobaría si los valores sobre los que construimos esta empresa aún existían. Ojalá quienes dejamos a cargo aún recordaran tratar a cada ser humano con dignidad». «¿Qué promesa era esa?», preguntó Camila en voz baja. Benedito guardó la foto mojada de Elena en su bolsillo y se volvió hacia todos los presentes, empleados, ejecutivos, clientes, todos completamente concentrados en cada palabra suya. Elena pasó los últimos meses de su vida hospitalizada en el Hospital Público Central. Comenzó. Estaba en tratamiento, pero nunca dejó de atender a otros pacientes. Incluso cuando estaba enferma, se levantaba de la cama para consolar a los niños que lloraban, para estrechar la mano de los ancianos que estaban solos. Las lágrimas comenzaron a correr por los rostros de varias personas en el vestíbulo. La historia tocaba algo profundo en el corazón de todos. 6 meses antes de morir, una noche en el hospital, me llamó cerca de su cama y me dijo: «Benedito, ¿me prometes algo?». «Dije que prometía cualquier cosa», continuó Benedito con la voz entrecortada por la emoción. Entonces dijo: «Nuestra empresa ha crecido mucho, se ha vuelto rica y poderosa, pero me prometes que comprobarás si no ha perdido su alma». «¿Cómo voy a comprobarlo?», pregunté, y sonrió de esa forma que solo ella sabía sonreír y dijo: «Disfrázate de persona sencilla y verás cómo te tratan. Si todavía tratan bien a quienes no pueden dar nada a cambio, entonces la empresa todavía tiene alma. Pero si los tratan mal». No terminó la frase, pero lo entendí. «Elena se fue hace 4 meses», dijo Benedito, con la voz casi en un susurro. «Necesitaba este tiempo para encontrar fuerzas, para procesar el dolor, pero hoy por fin estoy aquí para cumplir la promesa que le hice». Priscila se desplomó en una silla. El peso de la culpa aplastó cualquier resto de orgullo. «Y nosotras fallamos la prueba», dijo entre sollozos. «Fracasaste por completo», confirmó Benedito, pero no había ira en su voz, solo una profunda tristeza. Elena creía que cada persona alberga bondad en su corazón, que a veces esta bondad se esconde tras el miedo, la presión, el éxito, pero que siempre, siempre existe. «¿Y ahora?», preguntó Marcio con voz temblorosa. «¿Qué será de nosotros?». Benedito miró los rostros destrozados, las lágrimas, el arrepentimiento genuino que comenzaba a asomar en algunos ojos. «Elena me hizo prometer una segunda cosa», dijo. «Si la gente no pasa la prueba, les daría una segunda oportunidad, porque las segundas oportunidades», dijo, «son lo que nos hace humanos». Roberto levantó la cabeza, con un destello de esperanza en los ojos. «Segunda oportunidad. Pero», continuó Benedito,
Las segundas oportunidades hay que ganárselas. Deben venir con un arrepentimiento genuino, un cambio real y un compromiso con los valores humanos. Leonardo se acercó, todavía pálido, pero con creciente determinación. «Señor Silva, ¿qué debemos hacer?» «Primero», dijo Benedito, mirando directamente a Priscila, «debe entender que lo que me hizo no fue solo una falta de respeto personal, sino una falta de respeto a los valores que Elena y yo usamos para construir esta empresa». Priscila se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Señor Silva, no tengo palabras para describir lo que hice. Le eché agua encima». «Dios mío, ¿qué he hecho? Perdiste el control», dijo Benedito en voz baja. «Nos pasa a todos. La pregunta es, ¿qué hacemos después de perder el control?» «Cambio», dijo con desesperada convicción. «Cambio por completo. Lo juro por la memoria de doña Elena». Camila se acercó. «Señor Silva, ¿puedo preguntarle cómo era doña Elena? ¿Como persona?» El rostro de Benedito se iluminó por primera vez en 4 días. Elena era pura luz. Trabajaba 16 horas al día en el hospital, ganaba muy poco, pero volvía a casa feliz porque había ayudado a alguien. Nunca juzgaba a nadie por su apariencia, estatus social ni nada. Solo veía a seres humanos que necesitaban atención. «¿Y tú?», preguntó el doctor Henrique. «¿Por qué te disfrazaste? ¿Por qué no dijiste quién eras?» «Porque Elena me enseñó que la verdadera personalidad de las personas solo se manifiesta cuando creen que pueden actuar sin consecuencias. Cuando tratan bien a alguien que no puede hacer nada por ellos, es cuando demuestran quiénes son en realidad». Marcio se acercó con la culpa grabada en el rostro. «Señor Silva, durante estos 4 días lo traté como a un inútil». Benedito terminó sin enojo. «Todos me trataron como si fuera menos que humano. ¿Y saben qué fue lo que más me entristeció?» «¿Qué?», preguntaron varias voces al unísono. «No fue la falta de respeto hacia mí. Fue darme cuenta de que si tratan así a alguien que consideran humilde, probablemente maltraten a muchas otras personas todos los días. Personal de limpieza, repartidores, guardias de seguridad». La observación cayó como una lápida sobre todos los presentes, porque sabían que era cierta. Benedito sacó un papel del bolsillo mojado del pantalón. Era un documento oficial, un poco húmedo, pero aún legible. «Este es el testamento que Elena me ayudó a redactar antes de fallecer», dijo. «En él determino el futuro de la Corporación de la Excelencia, basándome en el resultado de la prueba que prometí administrar». El terror volvió a los ojos de todos. Roberto, Leonardo y Marcio intercambiaron miradas, esperando lo peor. Pero Elena también me hizo escribir una adenda, un plan por si la gente demuestra arrepentimiento genuino y un verdadero deseo de cambio. «¿Qué plan?», preguntó Priscila con voz temblorosa. Benedito sonrió, y esta vez fue una sonrisa esperanzadora. «El plan es transformar Excellence Corporation en la primera empresa verdaderamente humana del país, donde todos los empleados, desde el director ejecutivo hasta el conserje, sean tratados con la misma dignidad, donde los valores de Elena se conviertan en la base de todas las decisiones». «¿Y nosotros podemos ser parte de esta transformación?», preguntó Camila con los ojos brillantes. «Depende», dijo Benedito mirando cada rostro. «Depende de que demuestren que realmente aprendieron la lección, que realmente cambiaron, y en ese momento, mojado, cansado, pero con la dignidad intacta, Benedito Silva Andrade estaba listo para descubrir si quienes habían construido su empresa junto a él eran capaces de transformarse. Elena estaría observando desde el cielo, con la esperanza de que la bondad en la que tanto creía aún se escondiera en el corazón de cada uno de ellos. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. Cada gota de agua que goteaba de la ropa de Benedito resonaba como una sentencia final. El doctor Henry rompió el silencio. «Benedito Silva Andrade, ahora lo recuerdo. Revista Exame, lista de los empresarios más influyentes.
La confirmación externa fue devastadora para todos. Roberto sintió que le flaqueaban las piernas y se apoyó en un sillón. «Señor Silva», balbuceó Roberto, «¿cómo podemos demostrar que no sabíamos? ¿Quiere pruebas?», preguntó Benedito al panel de control de recepción. Larisa, el código del propietario. Parecía confundida, sin entender. «Señor, no sé qué es». «Elena 2024, amor», tecleó Benedito en el panel. «Bienvenido, señor Benedito Silva Andrade. Acceso total autorizado», anunció el sistema. Marcio casi se desmaya al oír la confirmación del sistema. El código era ultrasecreto. Solo el propietario tenía acceso. «¿Aún lo dudas?», preguntó Benedito con tristeza. «Leonardo, ¿recuerdas la última reunión antes de mi destitución? 17 de septiembre, Proyecto Noreste», susurró Leonardo con voz temblorosa. «Decisión final. 25 millones aprobados. ¿Quién votó en contra inicialmente?» «Yo, pero cambié de opinión cuando me explicaste lo de las 500 familias necesitadas», respondió Leonardo. «Información que solo estaba en esa sala», confirmó Benedito. Priscila estaba catatónica, con las manos temblando sin control. «Dios mío, ¿qué he hecho?», repetía como un mantra. Empezaron a llegar otros empleados. La noticia corrió como la pólvora por la empresa. Edson, de limpieza; Francisca, de la despensa; Julio, de seguridad. Todos se dirigieron al vestíbulo. «El dueño estuvo aquí hace 4 días. Lo trataron como a un mendigo. La doctora Priscila le echó agua encima». Edson se acercó llorando, abrumado por la emoción. «Señor Benedito, sabía que había algo especial en usted. Cuando lo vi ayudando a la gente, reconocí algo diferente», asintió Francisca secándose las lágrimas. «Cuando ayudó a Joaquín ayer, pensé, este hombre tiene un corazón diferente. Sabía que era alguien especial». El doctor Henrique observó toda la escena, fascinado. «¿Por qué hizo esto, Benedito? ¿Por qué se sometió a todo esto?». Benedito volvió a tomar la foto mojada de Elena, mirándola con infinito cariño. Descubrió la enfermedad el día que la empresa cumplió 10 años. Yo estaba eufórico por las ganancias récord, y me dijo, «La empresa ha crecido, pero ha crecido de la manera correcta». El vestíbulo se sumió en un silencio absoluto, todos pendientes de cada palabra. Nos preguntó si aún recordábamos que detrás de cada número hay personas reales, familias, sueños, miedos, continuó Benedito. «¿Y entonces?», preguntó Priscila, genuinamente interesada a pesar del dolor. «Me hizo una propuesta. Cuando se vaya comprobaré si nuestra empresa aún tiene alma humana. Si tratan bien a quienes no pueden dar nada a cambio, tienen alma. Si los tratan mal, han perdido su humanidad». Roberto tragó saliva con dificultad, con la culpa oprimiendo su pecho. «¿Y si fracasáramos?». «Elena escribió 2 cartas», explicó Benedito. «Una si aprobaban la prueba, otra si la suspendían». «En la segunda carta», preguntaron varias voces a la vez, ansiosas. «Me pedía que cerrara la empresa», reveló Benedito. El impacto fue brutal, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo los pies de todos. «¿Cerrar la Corporación de la Excelencia?», repitió Leonardo con incredulidad. «Elena decía que una empresa sin alma no merece existir», explicó Benedito con tristeza. Priscila se levantó desesperada, tambaleándose hacia Benedito. «Señor Silva, hemos aprendido. Vamos a cambiar, créame». «Ha perdido el control por completo, Priscila». «¿Cómo puedo confiar en usted?», preguntó Benedito con firmeza. «Porque entiendo que mi puesto o mi salario no importan. Si no trato a la gente con dignidad, no valgo nada», respondió ella con convicción. Marcio también se acercó, con la voz entrecortada por la emoción. «Señor Silva, lo traté como basura. Fue ignorancia, no malicia. Puedo cambiar, se lo juro». Roberto se unió al grupo, arrodillándose. «Me burlé de tu apariencia durante 4 días. Perdóname, dame la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente». Leonardo lloraba ahora abiertamente. «Tengo 3 hijos, pero no pido compasión para mí. Pido el recuerdo de doña Elena. Ella creía en las segundas oportunidades, ¿verdad?».
Elena creía en terceras y cuartas oportunidades, dijo Benedito, y la esperanza se iluminó en los ojos de todos. Todo ser humano puede cambiar, pero ella escribió una tercera carta. ¿Tercera carta?, preguntó el doctor Enrique, intrigado. Por si acaso demuestran un arrepentimiento genuino, explicó Benedito. El plan para transformar la Corporación Excelencia en la primera empresa verdaderamente humana del país. ¿Cómo?, preguntó Camila, con los ojos llenos de esperanza. Donde todas las personas, desde el director ejecutivo hasta el conserje, sean tratadas con la misma dignidad, donde los valores humanos sean más importantes que las ganancias. Edson se acercó tímidamente. Señor Benedito, usted siempre nos ha tratado bien a los empleados comunes. El problema son los jefes. Elena me enseñó que el éxito se mide por cómo tratamos a los que están por debajo de nosotros en la jerarquía, no a los que están por encima, respondió Benedito. ¿Vas a abrir la tercera carta?, preguntó Priscila con la esperanza renovada. Lo haré, pero primero necesito asegurarme de que entiendan lo que significa un cambio real. Si implemento el plan de Elena y todos vuelven a ser quienes eran, traicionaré su memoria. Lo entendemos, dijo Priscila con absoluta firmeza. Lo entendemos, respondieron todos a coro, sus voces resonando por el vestíbulo. Benedito sostuvo con cuidado el sobre húmedo. Así que averigüemos cómo Elena imaginó que podríamos transformar nuestra empresa en un ejemplo de humanidad para el mundo. Goteando agua sobre el mármol, rodeado de personas que habían pasado del desprecio a la adoración, Benedito estaba listo para revelar el último regalo de Elena. Con las manos aún temblorosas de emoción, Benedito abrió con cuidado el sobre mojado que contenía la tercera carta de Elena. El papel estaba húmedo por el agua que Priscila le había echado, pero las palabras escritas con la delicada letra de su esposa aún eran perfectamente legibles. Mi querido Benedito, empezó a leer en voz alta, con la voz quebrada desde la primera línea. Si estás leyendo esta carta, significa que hubo gente que no pasó la prueba, pero mostró verdadero arrepentimiento. Esto me llena de esperanza. Todo el vestíbulo estaba en un silencio absoluto y religioso. Empleados de todos los niveles jerárquicos habían bajado para presenciar ese momento histórico. Priscila, Marcio, Roberto y Leonardo tenían lágrimas en los ojos, absortos en cada palabra. Siempre he creído que todo ser humano tiene bondad en su corazón, continuó leyendo Benedito. Pero a veces esa bondad se esconde tras el miedo, la presión y el orgullo. Lo importante no es nunca cometer errores, sino aprender de los errores y ser mejor persona. Camila sollozó suavemente, abrumada por la emoción. Edson y Francisca se abrazaron con lágrimas en los ojos. Incluso el doctor Enrique tenía lágrimas en los ojos. Por eso, continuaba la carta, creé un plan para transformar nuestra empresa en el lugar más humano del mundo corporativo. Un lugar donde cada persona sea vista, valorada y respetada, sin importar su puesto, salario o apariencia. ¿Qué plan?, preguntó Priscila con ansiedad entre lágrimas. Benedito pasó la página mojada y continuó. Primero, crear el programa de dignidad. Todos los empleados, desde el director ejecutivo hasta el personal de limpieza, recibirán el mismo trato respetuoso. Habrá un desayuno mensual donde todos coman en la misma mesa, hablen como iguales, sin jerarquías. Segundo, continuó, instituir el Día de la Humanidad. Una vez al mes, todos los ejecutivos trabajarán como empleados de base. Limpieza, reparto, recepción, para que nunca olviden que todos somos iguales. Roberto abrió los ojos de par en par, sorprendido. Trabajando en limpieza. Yo, el gerente de ventas. Tercero, crear el Fondo Elena. Parte de las ganancias de la empresa se destinará a ayudar a los empleados con dificultades económicas. Para pagar tratamientos médicos, cubrir los gastos de la educación de los niños, apoyarlos en momentos difíciles. La generosidad de Elena, incluso después de su fallecimiento,
estaba transformando la empresa en una verdadera familia. En cuarto lugar, continuó Benedito, con la voz cada vez más emotiva, establece la regla de oro. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate, ¿estoy tratando a esta persona como me gustaría que me trataran? Marcio bajó la cabeza, pensando en cuántas veces había violado esta regla básica de humanidad. Y por último, concluía la carta, quiero que se cree el memorial de Elena en el vestíbulo de la empresa, no para honrarme, sino para recordarles a todos cada día que el éxito sin humanidad es el mayor fracaso que existe. Benedito dobló la carta con cuidado y miró a su alrededor conmovido. Elena termina diciendo, si logra implementar este plan, nuestra empresa será más que un negocio. Será un ejemplo de cómo el mundo puede ser un lugar mejor. El silencio que siguió fue profundo y reverente. Entonces Priscila dio un paso al frente, decidida. Señor Silva, dijo con absoluta convicción, me comprometo a implementar cada punto de este plan. Juro por doña Elena que seré una persona completamente diferente. ¿Cómo puedo confiar en ti, Priscila?, preguntó Benedito en voz baja. Perdiste el control tan violentamente porque entendí algo fundamental, respondió ella, secándose las lágrimas. Cuando te tiré esa agua, no solo estaba atacando a una persona, estaba escupiendo en la cara todos los valores que doña Elena defendía, y eso me repugna profundamente. Marcio se acercó con determinación. Señor Silva, durante 4 días lo traté como si fuera invisible, pero ahora entiendo que cada persona que conocemos en la vida merece al menos una sonrisa, un buen día, un gesto de respeto. Roberto se unió al grupo. Me reí de su ropa, de su apariencia, pero la señora Elena me enseñó hoy que la ropa no hace a la persona. El carácter hace a la persona, y yo juzgaba un libro por su portada. Leonardo estaba consumido por la culpa. Señor Silva, tengo 3 hijos. ¿Cómo puedo mirarlos sabiendo que le falté el respeto a alguien como le falté el respeto a usted? Necesito ser el ejemplo que merecen, necesito ser mejor. Benedito miró cada rostro a su alrededor, vio remordimiento genuino, una transformación real, vio personas que habían comprendido profundamente la lección. Muy bien, dijo, y por primera vez en 5 días sonrió de verdad. Implementemos el plan de Elena. 3 meses después, Excellence Corporation se había vuelto irreconocible, completamente transformada. El monumento a Elena ocupaba un lugar destacado en el vestíbulo, una estatua de bronce de una enfermera sonriente con una placa que decía Elena Silva Andrade, quien nos enseñó que el verdadero éxito se mide por cómo nos tratamos. El programa Dignidad revolucionó por completo el ambiente laboral. Los ejecutivos saludaban a los conserjes por su nombre y les hablaban como iguales. El Día de la Humanidad se convirtió en el evento más esperado del mes. Priscila se transformó en la ejecutiva más querida de la empresa, un cambio radical. Aprendió el nombre de cada empleado, preguntó por sus familias con genuino interés y ayudó sin dudarlo a quienes atravesaban dificultades. El agua que le había lanzado a Benedito se convirtió en un símbolo de su propia transformación. Marcio creó un proyecto social donde la empresa adoptó a familias necesitadas de la comunidad. Roberto implementó un programa de becas para los hijos de los empleados, invirtiendo en su futuro. Leonardo desarrolló un sistema de ascensos basado en el carácter, no solo en los resultados financieros. Camila fue ascendida a directora de Relaciones Humanas, un puesto creado específicamente para garantizar que los valores de Elena se mantuvieran para siempre. La joven, que tuvo el coraje de defender a Benedito, ahora era responsable de mantener viva la humanidad en la empresa. La historia de Excellence Corporation se difundió por todo el país como un ejemplo inspirador. Otras empresas comenzaron a implementar programas similares, siguiendo el modelo creado.
Las universidades comenzaron a enseñar el modelo Elena de gestión humanizada en sus cursos de administración de empresas. El caso se convirtió en un referente internacional sobre cómo transformar la cultura corporativa. La empresa que casi perdió su alma se convirtió en el mayor ejemplo de humanidad en el mundo empresarial. Un año después, Benedito estaba frente al monumento conmemorativo de Elena cuando el doctor Enrique se acercó. «Benedito, has logrado algo extraordinario. Esta empresa se ha convertido en un modelo para el mundo entero». «No fui yo», respondió Benedito, tocando suavemente la estatua de bronce. «Fue ella. Elena plantó una semilla de bondad que ahora florece». «¿Y los empleados que te humillaron?», preguntó el empresario con curiosidad. «Se convirtieron en mis mejores colaboradores», respondió Benedito con una sonrisa. «Porque quienes aprenden de sus errores se hacen más fuertes que quienes nunca cometieron ninguno». En ese momento, Priscila se acercó con un informe y una sonrisa sincera. «Señor Silva, las cifras del semestre. La productividad aumentó un 40%. La satisfacción de los empleados alcanzó un récord histórico. Y las solicitudes de renuncia se redujeron prácticamente a cero», añadió con orgullo. «¿Sabes por qué?», le sonrió Benedito. «Porque cuando las personas se sienten valoradas, dan lo mejor de sí», respondió ella. «Elena siempre decía eso, y por fin lo entendí». Benedito miró la estatua con infinito cariño, recordando a la mujer que amaba. Dijo que la humanidad no es enemiga del éxito, sino el camino al verdadero éxito. Y tenía razón, como siempre. La brisa de la tarde mecía suavemente las hojas de los árboles del jardín interior. Benedito cerró los ojos un instante y casi pudo sentir la presencia de Elena. Casi podía oír su voz diciendo: «¿Ves? Te dije que había bondad escondida en todos ellos». Solo faltaba que alguien encendiera la luz. Al abrir los ojos, vio a empleados de todos los niveles circulando por el vestíbulo. Ejecutivos charlando animadamente con el personal de limpieza, gerentes almorzando con recepcionistas. Ya no existía una jerarquía de respeto, solo seres humanos tratando a otros seres humanos con dignidad. «Elena», le susurró a la estatua, «transformaste no solo esta empresa, sino cientos de corazones. Tu promesa se ha cumplido. La bondad en la que tanto creíste siempre existió. Solo estaba oculta, esperando a ser despertada». Y en ese momento, con el sol de la tarde iluminando el monumento, Benedito Silva Andrade supo que había cumplido su promesa. No solo había puesto a prueba la humanidad de las personas, sino que había contribuido a redimirla. Elena sonreiría desde el cielo, orgullosa de ver que su legado no era solo una empresa exitosa, era una empresa con alma, con corazón, con auténtica humanidad. El agua que Priscila le había echado encima hacía 4 meses era ahora solo un lejano recuerdo. Un recuerdo que marcó el inicio de una transformación que cambiaría no solo a Excellence Corporation, sino también el corazón de cada persona que aprendió que el verdadero valor de un ser humano no está en la ropa que viste, sino en cómo tratas a los demás, especialmente a quienes no pueden ofrecerte nada a cambio. Y al terminar el día y encenderse las luces del vestíbulo una a una, la estatua de Elena pareció sonreír, como si supiera que su misión había sido cumplida a la perfección. Que la prueba no se trataba solo de descubrir quién fracasaría, sino de darles a todos la oportunidad de ser mejores personas. Porque, al fin y al cabo, eso era exactamente lo que ella siempre había creído, que todo ser humano, sin excepción, merece una segunda oportunidad para hacer el bien. Fin.